pulmonares es un patrón que le llamamos cilio fugal, ¿no? De los cilios hacia afuera. Hay líneas B de Kerley, ¿no? La vasculatura pulmonar es prominente. Los ángulos costodiafragmáticos también están obturados. Deberían de ser bastante agudos y en este caso están obturados, algo que nos puede indicar que está con derrame pleural. Y si hacemos un índice cardiotorácico, lo más probable que también encontremos que está por encima del 50%. Entonces, esta es una placa de una congestión pulmonar, una congestión pulmonar. Y si esa congestión pulmonar aumenta, pues vamos a tener lo que le llamamos el edema pulmonar. El edema pulmonar, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta en esta radiografía, vamos a encontrar suturas metálicas, ¿no? Eso nos indica que este paciente ha sido sometido a una esternotomía media. Es decir, probablemente le han puesto una prótesis valvular o probablemente ha sido sometido a un bypass aortocoronario. Estos hilos metálicos quedan con el paciente después de la cirugía, esto no se puede sacar, quedan ahí fijos de por vida. Aquí, más o menos en el centro, al costado de los hilos metálicos, vemos una estructura y esta es una prótesis valvular. Lo vamos a ver aquí al costado, donde se ve mejor. Obviamente las placas, cuando se hacen placas y están en el sistema de la computadora, se pueden aclarar, se pueden generar cambios en cuanto a la ganancia, al color, y podemos ver estructuras con mejor claridad, ¿no? Los hilos metálicos, y aquí hay una válvula, es una válvula mitral metálica, ¿no? Y obviamente este paciente tiene cardiomegalia y tiene un patrón en alas de mariposa que le llamamos, ¿no? Es decir, hay un edema pulmonar importante. Este paciente se congestionó bastante. Probablemente tenga una falla cardíaca, pues, ¿no? Aquí tenemos otra plaquita de tórax donde aparentemente lo que más nos llama la atención es la silueta cardíaca. Sin embargo, si nosotros vemos el ángulo costodiafragmático izquierdo también está obturado. Si bien es cierto el derecho está bien angulado, pareciera que no hay derrame pleural, pero en el izquierdo sí lo hay. Y también hay un patrón iliofugal de congestión pulmonar. Y aquí luego hemos colocado una radiografía, el electrocardiograma, ¿no? Debajo de la radiografía está el electrocardiograma. Y según lo que ustedes pueden notar en el electrocardiograma, ¿qué es lo que les llama la atención? A ver, alguien por ahí que nos pueda decir qué llama la atención en este electrocardiograma. Las ondas están ya disminuidas. A ver, uno por uno, chicos. A ver. El voltaje de las ondas está disminuido, doctor. Ya, complejos de bajo voltaje, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro hallazgo pueden evidenciar? Puede ser mala progresión de V1 a Una V6. mala progresión de la onda R se llama. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? ¿Una desviación a la izquierda, doctor? Ya. Sí, también. ¿Qué más? Ausencia de onda P. Sí, no se ve bien la onda P realmente. ¿Qué más? Doctor, en V5, esa onda podría ser una extrasístole o no necesariamente. Ajá, sí, hay una extrasístole acá. ¿Sí la ven? ¿Sí se ve mi manito? Sí, ¿no? ¿Sí se ve mi mano? Creo que sí, ¿no? El mouse, el puntero, ¿no? Es una extrasístole ventricular. ¿Algo más? De repente por ahí alguien más que se dé cuenta. Todo lo que han dicho es correcto. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca?
aumentado. Claro, ¿no? Taquicardia. 150 por lo menos de frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, a simple vista, si nosotros hacemos una visión general, creo que lo que más nos llama la atención es los complejos de bajo voltaje y la taquicardia. Entonces, este paciente lo que va a tener probablemente sea un derrame pericárdico, ¿no? Bueno, acá está el diagnóstico arriba ya. ¿En qué casos más utilizamos la radiografía de tórax? La radiografía de tórax también lo utilizamos en cardiología para la realización de los implantes de marcapasos, ¿no? El implante de marcapaso para el cateterismo cardíaco también lo utilizamos para hacer seguimiento posterior al implante marcapaso, cuando a veces encontramos una falla de sensado del marcapaso, hacemos un control con radiografía para ver si es que los electrodos están intactos. Muchas veces estos electrodos se pueden fracturar en el trayecto, ¿no? O a veces entre la clavícula y el pectoral puede haber una compresión tan fuerte que se fractura, se dobla el cable del marcapaso, el electrodo, y por tanto hay una falla de captura o una falta de sensado también, ¿no? Y también podemos utilizar la radiografía de tórax para ver si los cables del marcapaso están en su posición que deben estar. Muchas veces no fueron fijados correctamente y con el movimiento del brazo del paciente se tracciona y empieza a haber problemas, ¿no? Esto es lo mismo. Es un paciente también, miren, con un marcapaso. Este es un marcapaso bicameral. Tiene dos cablecitos, uno va hacia la aurícula, aquí, ¿ok? Delante de la columna vertebral, y otro va al ventrículo derecho. Más o menos está cerca de la punta del ventrículo derecho. ¿Ya? En cambio, en este lado tenemos un paciente con un marcapaso unicameral. Unicameral. ¿Qué más pueden ver aparte del marcapaso, chicos, en esta radiografía? Hay válvulas, prótesis valvulares. ¿Cuántas válvulas ven ustedes? 2. Dos válvulas, ¿no? Una válvula mitral, que es esta de acá, y la válvula aórtica, que está encima. ¿Qué más encuentran? ¿Qué otros hallazgos podemos ver en esta placa? Los hilos metálicos. Los hilos metálicos, ¿no? La sutura metálica. ¿Qué más? ¿Cómo están los campos pulmonares? Iliofugal. Sí, están congestionados, ¿no? Están congestionados, ¿no? Bastante congestión. Son pacientes que hacen falla cardíaca a veces por falta de tratamiento, ¿no? Muy bien, seguimos. Y bueno, las imágenes de abajo son imágenes reales que lo utilizamos nosotros a veces para hacer implante de marcapaso. Esto es después de la pandemia, me parece. Ahí está la fecha. No, no está la fecha. Nosotros la mayoría de veces sí vamos los miércoles al MINSA, porque ahí tienen su equipo para realizar implante de marcapaso. En el salud no tenemos, ¿no? Entonces también después del implante de marcapaso hacemos un recorrido desde el generador del marcapaso. Perdón. El marcapaso tiene varias estructuras, pero lo principal que ustedes tienen que saber es que esto se llama generador de marcapaso y estos se llaman electrodos, ¿no? Electrodos. Entonces, cuando hacemos un implante de marcapaso, tenemos que verificar al término del procedimiento que todo quede correctamente, ¿no? ¿Ok? Muy bien, pasamos a la siguiente. Y la radiografía de tórax también es muy útil en las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas nos dan los característicos en la radiografía de tórax, ¿no? Por ejemplo, en la tetralogía de Fallot, que vamos a tener una clase de cardiopatías congénitas bastante sencilla y clara. En la tetralogía de Fallot, el corazoncito tiene la forma de un zapato sueco que le llaman, ¿no? Tetralogía de Fallot. El ventrículo derecho está un poco dilatado. Bueno, no les voy a decir los otros hallazgos, porque eso vamos a hablar en cardiopatías congénitas. En la coartación de aorta, por ejemplo, ¿no? El signo del 3 invertido. ¿Por qué? Porque justamente coincide esta escotadura con la coartación, ¿no?
esta escotadura aquí en el centro. ¿Qué también tenemos? Tenemos el signo de Rosler, ¿no? Que son escotaduras en el borde inferior de las costillas, producto de que en esas zonas hay arterias muy prominentes, secundaria a la estenosis o a la coartación de aorta, ¿no? Luego tenemos en la anomalía de Einstein. La anomalía de Einstein obviamente tiene este signo, el signo de la caja le llaman, ¿no? Pero más que eso es como una botijarra. Algunos le llaman el signo de la botijarra. Y el signo de la botijarra también lo encontramos a veces en el derrame pericárdico, ¿no? Pero en la anomalía de Einstein, ¿por qué se produce esta morfología? Porque la aurícula derecha es aparentemente muy grande, pero más que la aurícula derecha que sea grande, es que el ventrículo derecho no se ha formado bien respecto a las válvulas a los velos de la válvula tricúspide, ¿no? El velo septal de la válvula tricúspide y el velo posterior de la válvula tricúspide se han formado muy apicalizados, muy cerca al derecho, y por tanto, funcionalmente tenemos un ventrículo derecho muy chiquito y estructuralmente la aurícula pareciera muy grande, ¿no? Una aurícula gigante. ¿Se acuerdan que este borde derecho es la aurícula? Todo esto es la aurícula, todo esto desde arriba hasta abajo. Y el ventrículo derecho funcional está acá chiquitito, que no se ve, ¿no? ¿Y por qué el lado izquierdo también se dilatan? Lo que pasa es que a veces en la anomalía de Einstein coexisten también otras cardiopatías. Podría haber un CIB que va a ocasionar dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? El signo de la cimitarra. El signo de la cimitarra es un secundario, un drenaje venoso anómalo de las venas pulmonares, pero parcial, que se comporta casi como un CIA, como una comunicación interauricular. Este signo de la cimitarra, esta es la cimitarra como una espada, es a la inversa, ¿no? El mango corresponde aquí, a la zona donde están las grandes arterias, ¿no? La arteria aorta sobre todo, ¿no? Es típico de un drenaje venoso anómalo parcial cuando tengamos esta imagen. En cambio, en el drenaje venoso anómalo total, tenemos el signo del muñeco de nieve. Obviamente, de preferencia, es que un paciente tenga un drenaje venoso anómalo parcial, porque un drenaje venoso anómalo total, este paciente se complica bastante, ¿no? O sea, todas las venas pulmonares no están en la aurícula izquierda, están drenando hacia la aurícula derecha o a la vena cava superior izquierda persistente. El paciente se complica demasiado, ¿no? En cambio, un drenaje venoso anómalo parcial es más fácil de corregir. También tenemos la transposición de grandes vasos, el signo del huevo, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Y bueno, pasamos a la ecocardiografía. La ecocardiografía se ha convertido actualmente, pues, en un estudio de fácil acceso y que nos ayuda a definir rápidamente la presencia o no de una cardiopatía en general. Es económica, es fácil de hacerlo, es rápida, ¿no? Y no es invasiva. Nuestro paciente no va a sufrir ningún tipo de reacción adversa al hacer una ecocardiografía, ¿no? Ni siquiera radiación. Obviamente es operador dependiente. Es decir, que si un médico tiene una gran experiencia o experticia en la ecocardiografía, va a realizar mejor sus diagnósticos frente a un médico que de repente recién está iniciando, ¿no? Y la ecocardiografía tiene diferentes aplicaciones realmente, ¿no? Lo que nosotros conocemos es la ecocardiografía transtorácica, la ecocardiografía transesofágica, la ecocardiografía intracardíaca también, que es bastante antigua, desde los años 70 aproximadamente. Tenemos la ecocardiografía fetal. Actualmente los diagnósticos de cardiopatías congénitas deben realizarse intraútero. Y tenemos la ecocardiografía
intracoronaria, que le llamamos técnicamente el IBUS, ultrasonido intracoronario. La ecocardiografía realmente tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Aquí vamos a pasar unos casos con imágenes para que ustedes más o menos vayan viendo cómo la ecocardiografía nos va a ayudar a diagnosticar diferentes tipos de patologías. Entonces, yo quiero que ustedes se tomen unos segundos o minutos y empiecen a ver cada una de las imágenes. Cada una de las imágenes va a tener su diagnóstico. Vamos a ver si se coincide. Ustedes, no sé si lo anotan en su mente, cada una de las imágenes que podría ser. Yo estoy seguro que todos ya han pasado por cardiología y si alguno de ustedes todavía no ha rotado en cardiología, pues vamos a ir aprendiendo, ¿no? En el transcurso de estas rotaciones. Muy bien, entonces, la primera imagen, la superior izquierda, aquí, ¿qué les parece? Vamos a hacer el diagnóstico más o menos viendo la estructura en el video. ¿Qué es lo que les llama la atención en este primer video? Lo voy a parar ahí. ¿Qué les llama la atención? A los que ya han rotado en cardiología y que han hecho ecocardiografía. El engrosamiento de las paredes. Así es, ¿no? Entonces, el septum y la pared posterior están bastante engrosadas. Aquí. Este es el septum. Este es el ventrículo derecho. Septum interventricular. Esta es la cavidad ventricular izquierda. Y esta es la pared posterior. No estamos midiéndolo, no tenemos una medida, pero a simple vista podríamos decir que son demasiado gruesas. Entonces, ¿qué patología podríamos diagnosticar? ¿Qué creen que podría estar pasando con este paciente? ¿Qué enfermedad causa un engrosamiento de las paredes cardíacas? Insuficiencia. No. Estenosis. ¿Una estenosis de qué válvula? Aórtico. Exacto, estenosis de válvula aórtica podría ser, pero si se dan cuenta, miren, la válvula aórtica está libre, acá, aquí arriba, está libre. Acá esta es la válvula aórtica, está normal. Y ahí al contrario, esta válvula mitral se pega al septum en el momento de la sístole. ¿Qué otra patología recuerdan? Miocardiopatía hipertrófica. Así es, ¿no? Así es. La miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad autosómica dominante, genera este tipo de hallazgo con un movimiento septal anterior, perdón, un movimiento del velo anterior de la válvula mitral hacia el septum, ¿no? Que ocasiona una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y que es peligroso. Todos los pacientes que han sido diagnosticados con esta enfermedad, con la miocardiopatía hipertrófica, si ya son adultos y tienen hijos, tienen que hacerle su ecocardiografía a sus hijos, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente video. ¿Qué es lo que ven? A ver. Ahí podemos ver, este es un eje, un paraesternal de eje largo le llamamos. Esta es la aurícula izquierda, la válvula aórtica, acá, ventrículo derecho, septum interventricular, cavidad ventricular izquierda, pared posterior, y esta es la válvula mitral, ¿no? Entonces lo voy a dejar correr nuevamente, a ver, para que ustedes vean. ¿Qué les parece? Una pista les doy. El septum y la pared posterior son normales. Si se dan cuenta, ¿alguien me puede dar? A ver, antes de seguir. ¿Alguien me puede dar una opinión? ¿Qué es lo que les parece que no está bien ahí? La válvula mitral no se abre correctamente. Así es, ¿no? Si ustedes lo comparan con el video anterior, mira, la válvula mitral se abre totalmente y los velos, el velo anterior y el velo posterior, se abren totalmente aquí.
Aquí también, miren acá cómo está en la miocardiopatía hipertrófica, se abre. Y son delgados los velos. En cambio acá no. Aquí hace una especie de domo, un domo como, como un paracaídas, ¿no? Y aquí es lo que podemos ver ahí. Ahí, a ver, otra vez. Bueno, no me sale el... Quiero pausarlo en el momento que... Ahí. No, estos dos velos, el velo anterior y el velo posterior, deberían de estar paralelos aquí, paralelos a la cavidad ventricular izquierda. Y no, están prácticamente pegados. Entonces, ¿qué diagnóstico hacemos? Si no se abre bien la válvula mitral, ¿qué sería? Estenosis mitral. Una estenosis mitral. Muy bien. Siguiente imagen. A ver, hay que tratar de no demorarnos para que la clase no demore mucho, chicos. Lo que vemos ahí, ¿qué nos llama la atención? A ver, la tercera imagen. Más o menos para que se orienten, le voy a ampliar ahorita el dibujito. Aquí está. Este es el lado izquierdo del corazón y este es el lado derecho. Esa es la cavidad ventricular izquierda. Acá está la válvula mitral que se ve un poquito. Más pequeñita se ve la aurícula izquierda. Y si se dan cuenta, las cavidades derechas en relación al lado izquierdo están más grandes, están dilatadas, ¿no? Y en la aurícula derecha, que es todo esto de acá, vemos unas imágenes que están moviéndose, imágenes móviles. ¿Qué podríamos pensar que es? Trombos. Son trombos, exactamente, ¿no? Son trombos ahí, mira. En la embolia pulmonar, característica de la embolia pulmonar en la ecocardiografía, uno, que podamos encontrar los trombos, se llama trombo en tránsito, así se llama, trombo en tránsito. Dos, dilatación de cavidades derechas, obviamente, ¿no? Hay dilatación de cavidades derechas, por eso que apenas se puede ver la aurícula izquierda, mira, ¿no? Muy bien, es un TEP. Siguiente imagen, ¿qué pueden ver ahí? Este es un bebé, por eso la frecuencia cardíaca está bastante acelerada. Aquí está. Y hemos tomado doble imagen, una imagen a color y otra imagen en blanco y negro, al mismo tiempo. Un CIB. ¿Cómo? Un Por ahí CIB. un CIB, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Todos opinan lo mismo o alguien tiene otra opinión diferente? Un CIB, ¿no? Entonces, esta es la aurícula izquierda, la válvula mitral, ventrículo izquierdo, septum interventricular y aquí, en el centro, podemos ver un defecto, ¿no? El septum interventricular tiene un defecto de continuidad. Aquí, justo aquí, donde está el dedo, donde está el dedito índice. Voy a tratar de pararlo aquí más o menos, ¿ya? Y cuando metemos el color, pues se ve una turbulencia que pasa de izquierda a derecha, ¿no? Es un CIB, una comunicación interventricular. Siguiente imagen, ¿qué les parece? Este es una apical de 4 cámaras, se llama lado izquierdo, lado derecho. Aquí donde está la V, aquí donde está la V es el ápex. Aquí al corazón lo vemos al revés, ¿no? La punta arriba y las aurículas abajo. Este es el lado izquierdo del corazón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, septum interventricular, pared lateral. ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, tal vez haya un poco de dudas, ¿no? Pero esto no debería estar acá. No puede ser la banda moderadora, porque la banda moderadora debería estar en el lado derecho, ¿verdad? Entonces, esto de acá le vamos a ayudar a ver si alguien nos dice algo, si no, ya para dar el diagnóstico, que es un poquito difícil por la calidad de imagen. ¿Qué podría ser? Entonces, a veces los diagnósticos tenemos que hacerlo también de acuerdo a lo que vemos en la ecocardiografía en otras estructuras. Si se dan cuenta, el ventrículo izquierdo, el movimiento, la motilidad de las paredes no es adecuada.
Vemos aquí la cara lateral que sí se mueve un poco. El septum prácticamente no se mueve. El ápex, la punta, no se mueve. Está todo paralizado, ¿no? Entonces solamente se mueve aquí, la cara lateral, basal. Entonces, si todo esto está hipoquinético o aquinético, toda esta zona va a tener un flujo sanguíneo lento. Y si hay un flujo sanguíneo lento, es parte de la triada de Virchow, ¿no? Hipercoagulabilidad y todo eso. ¿Qué podría ser esto entonces? ¿Qué podría ser esa imagen, chicos? En un paciente donde el ápex del ventrículo izquierdo no se mueve, está hipoquinético, aquinético, la velocidad de la sangre disminuye. Es una predisposición para formación de trombos, ¿verdad? Entonces es un trombo apical posterior a un infarto. ¿Qué vemos aquí en la siguiente imagen? En la penúltima ya. Aquí. Lado izquierdo, lado derecho. Lado izquierdo, lado derecho. Válvula mitral a la izquierda, válvula tricúspide a la derecha. ¿Qué podría ser? Lo que vemos ahí es una imagen móvil también, pero que está pegada a la válvula mitral, al velo lateral de la válvula mitral. ¿Qué podría ser entonces? Una vegetación, ¿no? Una vegetación, es una vegetación que está unida a la válvula tricúspide. Es decir, este paciente está haciendo una endocarditis. Y aquí, ¿qué vemos? En la última imagen, ¿qué les llama la atención? A ver, alguno de ustedes. Aquí. ¿Qué podría ser? El corazón es todo lo que está en blanco, ¿no? Aquí todo lo que está en blanco es el corazoncito, pero alrededor del corazón vemos una imagen hipoecogénica, oscura, negra. ¿Qué podría ser? Derrame pericárdico. Así es, ¿no? Es un derrame pericárdico, es un paciente que está haciendo un taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, eh, obviamente la ecocardiografía nos ayuda bastante, ¿no? Nos ayuda bastante en hacer diagnósticos. Y la ecocardiografía transesofágica también. La ecocardiografía transesofágica la utilizamos en diferentes condiciones. Uno, cuando tenemos una mala ventana acústica, es decir, tenemos un paciente con obesidad mórbida, que no vemos bien la estructura del corazón, o cuando queremos hacer un estudio dirigido. De repente queremos ver la orejuela izquierda, ver si es que hay algún coágulo. Tenemos de repente un paciente con fibrilación auricular paroxística y no sabemos si hay un coágulo en la orejuela izquierda porque queremos hacer una cardioversión en este paciente. Queremos hacer una cardioversión, regresar de la fibrilación auricular al ritmo sinusal, pero tenemos que asegurarnos que no haya coágulos. En ese caso podemos hacer una ecografía transesofágica, mirar la orejuela izquierda y determinar si es que no hay coágulos para proceder con la cardioversión. Y obviamente también la ecografía transesofágica es útil durante la cirugía cardíaca, también es útil durante los procedimientos invasivos cuando hacen ablación de arritmias, por ejemplo, ¿no? Aquí al lado derecho vemos esa imagen, son imágenes de una ecografía transesofágica. ¿Qué tipo de patología piensan que es ustedes? Ahí vemos, parece una pelotita de ping pong. Es el mismo paciente, ¿eh? Sino que tenemos diferentes vistas. La ecocardiografía transesofágica tiene bastantes vistas, ¿no? ¿Cuál es la tumoración? Lo que vemos es un tumor intracardíaco a nivel de la aurícula izquierda. ¿Cuál es el tumor cardíaco benigno más frecuente? El mixedema.
Por ahí está, por ahí está. Ahí, Mixoma, arregla. doctor. Mixoma. Mixoma. Mixoma, muy bien, muy bien. El mixoma auricular es la tumoración cardíaca benigna más frecuente, felizmente, ¿no? ¿Tiene recidiva? Sí, o sea, tú lo puedes operar, puede recidivar, pero es raro, es raro. Y este es también otro tipo de estudio que hacemos nosotros aquí en el Seguro. Felizmente nuestro equipo tiene esta aplicación. Es una aplicación que tiene la máquina de ecocardiografía que se llama Strength Rate o seguimiento de puntos, también le llamamos. Lo que evalúa es con la objetividad de la contractibilidad miocárdica. Y algunos de los chicos que ya rotaron con nosotros les explicaba en algún momento seguramente que para ti o para mí la motilidad podría ser considerada diferente, ¿no? Tú haces la ecocardiografía y tú puedes creer que la pared lateral se está moviendo bien, pero yo puedo creer que no, que la pared lateral se está moviendo mal, que hay una hipoquinesia, y tú puedes decir, no, para mí sí tiene una buena motilidad, no hay hipoquinesia. Entonces, en ese sentido se crea esta aplicación. La máquina automáticamente te detecta puntos en el endocardio y valora el acortamiento de esos puntos, tanto en sístole como en diástole, obviamente, ¿no? Y los compara. Ese acortamiento es el que nos va a dar una objetividad respecto al movimiento, a la motilidad del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, de las aurículas incluso, ¿no? Y bueno, aquí podemos encontrar en el lado derecho una tabla de las indicaciones para una ecocardiografía. Son bastantes, obviamente, ¿no? Este es un informe que lo vamos a pasar de largo. Y pasamos a la penúltima, la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo también es una prueba no invasiva que exclusivamente y con mayor frecuencia lo utilizamos para detectar isquemia miocárdica. Es una prueba evocadora de isquemia. Te saca a luz la presencia o no de isquemia miocárdica. Y la explicación es sencilla. Ustedes recuerdan que la nutrición miocárdica se produce preferentemente en diástole, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una placa aterosclerótica en alguna de las arterias coronarias y aceleramos la frecuencia cardíaca, esa nutrición miocárdica va a empezar a disminuir. El flujo coronario disminuye por la obstrucción de esa placa aterosclerótica, disminuye en sentido distal y por tanto esa zona distal con poco flujo sanguíneo, con poco oxígeno va a empezar a sufrir. Eso se traduce clínicamente como angina y en el electrocardiograma eléctricamente se traduce como un infradesnivel del segmento ST. Entonces, la prueba de esfuerzo la utilizamos para evidenciar o no isquemia miocárdica y lo que tenemos que mirar es el segmento ST, la presencia o no de infradesnivel del segmento ST. Obviamente evalúa otros aspectos también, como la capacidad funcional de una persona, la respuesta hipertensiva durante el ejercicio físico, la frecuencia cardíaca, que puede ser acelerada o una respuesta a la frecuencia cardíaca plana, dependiendo de la capacidad del paciente, o si usa o no betabloqueadores, por ejemplo. Un paciente que es sometido a una prueba de esfuerzo y está tomando betabloqueadores, nunca va a subir su frecuencia cardíaca, ¿no? La sensibilidad y la especificidad no es al 100%. Quiere decir que tú puedes tener una prueba de esfuerzo negativa, que es normal, y de repente si el paciente sí podría tener una placa aterosclerótica, ¿no? Sin embargo, felizmente tenemos otros estudios que lo complementan a la prueba de esfuerzo. Y como siempre tenemos que recordar, tenemos que hacer estudios individualizados. Cada paciente es diferente. La sintomatología, los factores de riesgo, qué estudios pedirle, cada uno de ellos puede ser diferente, ¿no? Aquí hay una tabla que hemos colocado en la parte inferior, que es parte de una que yo les voy a enviar a ustedes, les voy a enviar, es una tabla grande,
donde dice cuáles son las indicaciones para una prueba de esfuerzo, en qué momento debo de detener la prueba de esfuerzo, cómo actuar ante un paciente que se complica durante la prueba de esfuerzo, qué debo hacer antes de realizar una prueba de esfuerzo. En este caso hemos considerado solamente la imagen que dice contraindicaciones de la prueba de esfuerzo, para que ustedes sepan a quiénes no debemos de pedir prueba de esfuerzo. Un síndrome coronario agudo, imposible, ¿no? Un paciente que está infartado, que tiene 2 días, 3 días, ¿cómo vas a pedir una prueba de esfuerzo? ¿No? Imposible, no puedes hacerlo, ¿no? Generalmente, si tú tienes un infarto de miocardio y el paciente por algún motivo no lo trombolizaste o no le hicieron cateterismo cardíaco por X razones y tú quieres saber si aún hay posibilidades de hacer un cateterismo cardíaco, si quieres ver si todavía hay isquemia miocárdica, si hay isquemia que recuperar, podrías hacer una prueba de esfuerzo, pero a partir de los 7 días. ¿Ya? Una arritmia cardíaca no controlada. Un paciente con una fibrilación auricular que en reposo está a más de 100 latidos por minuto es imposible, pues, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Al momento que esté empezando a caminar, su frecuencia cardíaca va a llegar a 150, ¿no? Una estenosis aórtica severa, sintomática, peor aún, lo vas a complicar, ¿no? Le vas a causar una congestión pulmonar, un síncope, va a tener angina, insuficiencia cardíaca descompensada, miocarditis o pericarditis aguda. La pericarditis aguda es una contraindicación para el deporte en los deportistas de élite hasta 6 meses. Bueno, nosotros que somos deportistas aficionados, a veces podría ser menos, ¿no? Pero los deportistas profesionales, la guía nos dice que deberían de tener un reposo, evitar el deporte durante 6 meses. Disección aórtica aguda, enfermedad sistémica aguda, presión arterial sistólica mayor a 200, ¿no? Algunos pacientes habitualmente nos visitan al consultorio con presiones altas y tienen cita para prueba de esfuerzo. A veces su presión está en 150, 160 y la enfermera se sorprende, doctor, su presión está alta. Y nosotros ya súbelo nada más a la máquina y le hacemos la prueba, ¿no? No es una contraindicación hacer la prueba de esfuerzo cuando tiene 150, 160. La contraindicación es cuando tiene más de 200. Y ese valor, el 200 de sístole o el 110 de diástole, también es un criterio para detener la prueba. Si tu paciente llega a 200 sobre 110 o cualquiera de los dos valores, también tienes que detener la prueba. No puedes seguir haciendo la prueba. Aumento de riesgo de caídas o trastornos neurológicos de igual manera, pues no le puedes hacer una prueba de esfuerzo a un paciente con Parkinson, ¿no? Imposible, no le puedes hacer. O un paciente que tiene prótesis de rodilla, que no camina bien, o prótesis de cadera y que no camina bien, lo puedes complicar, se va a caer. También debemos recordar que la prueba de esfuerzo no es exenta de mortalidad. Muchas veces creemos que hacer una prueba de esfuerzo no puede suceder nada. Sí, hay una estadística que más o menos te dice que 1 de cada 10,000 pruebas de esfuerzo podría complicarse seriamente. Y las complicaciones más frecuentes y serias, ¿cuáles son? Los síndromes coronarios agudos, ¿no? Paciente que hace un infarto de miocardio en ese momento que está haciendo la prueba de esfuerzo. Por eso, el personal que hace la prueba de esfuerzo tiene que estar capacitado en todas las complicaciones. Tiene que tener equipamiento listo para actuar, o sea, tiene que tener su desfibrilador, tiene que tener tu enfermera que pueda poner una vía, tiene que saber RCP, etcétera, ¿no? Etcétera. Vamos a ver acá una prueba de esfuerzo. El día 14, sí. El día 14 en la mañana ha sido 131,80. Ahí está. Entonces, cuando hacemos la prueba de esfuerzo, tenemos que lograr un objetivo. El objetivo es el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima, muchos de ustedes ya lo saben calcular, y si los que no recuerdan cómo se calcula, lo averiguan. Ya, chicos, ¿cómo calcular la frecuencia cardíaca máxima para una prueba de esfuerzo? En varones y en mujeres es diferente. Y durante la prueba de esfuerzo, tenemos que lograr mínimo el 85% de la frecuencia cardíaca máxima para decir que la prueba es válida.
Eso no quiere decir que si mi paciente empieza a tener síntomas antes del 85%, yo tengo que seguir haciendo la prueba hasta el 85%. No, 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 no. ¿No? Si mi paciente a los 70%, 75% empieza a tener dolor de pecho y empieza a evidenciar infradesnivel del segmento ST, pues ya me dio el diagnóstico. Es una prueba de esfuerzo positiva a isquemia. Tiene isquemia miocárdica. Y si se dan cuenta aquí en D2, ojalá que se vea. Aquí en D2 hay infradesnivel, miren el segmento ST. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ojalá que se vea, chicos. Si no se ve, ya me avisan. Entonces, D2, esta es la derivada de 2 con infradesnivel del segmento ST. El punto J está por debajo del PR. D3 también hay un discreto infradesnivel. Vamos a ver si es que AVF también, miren chicos, aquí AVF. También hay infradesnivel del segmento ST. Entonces, este es un paciente con prueba de esfuerzo positiva para isquemia, ¿no? Positiva para isquemia. Ahora, la prueba de esfuerzo lo que nos va a detectar es la presencia de placas ateroescleróticas obstructivas y la mayoría son placas estables, es decir, son obstrucciones ya crónicas. No nos realmente. Es decir, si tú puedes hacer una prueba de esfuerzo, te sale normal y al siguiente día tu paciente se puede infartar, pero no se infarta por una placa estable obstructiva, se infarta por una placa inestable, esas que no son obstructivas, ¿ok? También lo que debemos de saber es que en la prueba de esfuerzo detecta isquemia siempre y cuando la obstrucción de las arterias coronarias sean más del 70%. Más del 70%. Cuando hay más del 70% de obstrucción coronaria, la prueba de esfuerzo sale positiva para isquemia. Y en el caso del tronco de la coronaria derecha o tronco de la coronaria izquierda, cuando la obstrucción es más del 50%. Esos datos nunca van a cambiar y eso tienen que recordarlo, ¿ya? Aquí vemos el electrocardiograma del paciente anterior y pueden darse cuenta que hay un infradesnivel del segmento ST, hay infradesnivel, es evidente, en 2, en 3 y en AVF, aquí en AVF también. Y para finalizar, hablaremos algo del mapa de 24 horas. El mapa de 24 horas hasta la fecha es el gold estándar para diagnóstico de hipertensión arterial. Y la guía canadiense de hipertensión arterial y la AJA también y la ACC recomiendan el uso de un mapa de 24 horas para evitar sobre todo diagnósticos erróneos y tratamientos innecesarios, ¿no? Obviamente todos no pueden hacer el mapa y en ese caso utilizamos el monitoreo ambulatorio, ¿no? El AMPA que le llamamos, ¿ok? ¿Y cuál es la utilidad del mapa? Como ya en la clase del ciclo anterior lo mencionamos, de preferencia es buscar si mi paciente tiene una hipertensión real o de repente está haciendo hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada. Esos son los aspectos importantes que debemos de tener en cuenta de por qué usar un mapa de 24 horas. Y los patrones que pueden tener cada paciente son variables, ¿no? Un paciente puede tener falsas crisis de hipertensión, como en la primera imagen, que son episodios aislados de incremento de la presión arterial, ¿no? Acá hay uno, en el centro hay otro y al final hay otro. Y muchas veces este paciente son pacientes con procesos emocionales intensos que durante esas circunstancias pueden hacer incremento de la presión arterial. Estrés, miedo, angustia y la presión bruscamente sube. Se relajan, se tranquilizan y baja, ¿no? La mayoría de ellos obviamente llegan a emergencia y en emergencia todos los médicos lo que van a encontrar es una presión de 180 y lo van a alarmar a la paciente, señora, usted es hipertensa, tiene que tomar medicina y le meten su captopril, su nifedipino, su furosemida endovenosa y plum, baja bruscamente, ¿no? Y luego de algunos minutos de repente podría volver a aumentar la presión arterial. Este es un
caso de una paciente, o de un paciente, perdón, que igual, ¿no? Decía, doctor, de vez en cuando yo tengo presiones muy altas y hay momentos que tengo presiones bajas. Le hacemos un mapeo y si se dan cuenta, este paciente no es un paciente hipertenso, puede ser un paciente con hipertensión emotiva. El término hipertensión emotiva no está descrito en la literatura. Es, mejor dicho, una hipertensión situacional, circunstancial, reactiva a algo, a miedo, a dolor, a cólera, a enojo, etc. En la siguiente imagen, lo que tenemos, a ver, ¿quién se atreve a diagnosticar esto? ¿Qué sería? ¿Qué tipo de hipertensión? La curva superior es la sístole y la curva inferior es la diástole. Lo que está en rojo es la presión arterial sistólica y la que está en verde es la presión arterial diastólica. Obviamente, si está en verde está normal. Entonces sería una hipertensión arterial sistólica aislada, ¿no? Hipertensión arterial sistólica aislada. Este paciente sí debe recibir tratamiento. Sí o sí tenemos que darle tratamiento. En el tercer caso, lo que no queremos ver, y sí tenemos pacientes, son pacientes que durante las 24 horas tienen una hipertensión bastante exagerada. Imagínense, 200 de presión, chicos, miren, acá al lado izquierdo, ¿no? En la columna del lado izquierdo, ahí se marcan los milímetros de mercurio. 200, 220, por acá ha llegado a más, miren, ¿no? Y la diastólica igual, ¿no? Entonces, estos pacientes son los pacientes que tienen alto riesgo de daño de órgano blanco, ¿no? Y nosotros, nuestra función es hacer bien el diagnóstico, porque si no hacemos bien el diagnóstico, esos pacientes en cualquier momento pues van a tener una hemorragia cerebral, pueden tener encefalopatía hipertensiva, retinopatía hipertensiva, disección aórtica, etcétera, ¿no? Y acá igual, ¿no? Igual. Un poco menos que el anterior, pero igual. Entonces, los patrones del mapa de 24 horas es variable y es importante que ustedes se acuerden de ello. Cuando tengan dudas en un paciente, si es hipertenso o no, pídanle un mapa, ¿no? Y si no tiene posibilidad de hacerse su mapa, háganle su monitoreo de unos 5 o 7 días, saquen promedios de presión arterial y de acuerdo hacen el diagnóstico. Pero lo ideal es un mapa. Aquí están los parámetros que nosotros debemos de considerar para hacer diagnóstico de hipertensión. Nosotros tenemos que medir estos 3 puntos principales, que son los promedios de presión arterial. Aquí está, el promedio de las 24 horas, el promedio del día y el promedio de la noche. Hasta la fecha, los parámetros todavía siguen igual, ¿no? Si yo tengo un promedio de 24 horas, por encima de 130/80, digo que es un paciente hipertenso real. Si tengo un promedio de presión arterial por encima de 135/85, también es hipertensión. Y si tengo un promedio de presión en la noche por encima de 120/70, también es hipertensión. Este paciente está en el límite, ¿no? Imagínense, solamente por este 120. Acá salió 122. Y lo normal máximo debería ser 120. Son pacientes que a veces vamos a tener dudas. Entonces, ¿qué hacemos cuando a veces tenemos algo muy insignificante, apenas elevado, los promedios de presión arterial? Si nosotros somos estrictos, tenemos que darle tratamiento. Señor, su presión en la noche está elevada, pero tú podrías indagar más en este paciente. Señor, ¿usted duerme bien? No, no duermo bien en las noches, me despierta cada rato, ¿no? Entonces, el mapeo te va a mostrar que de repente durante el sueño, en las noches, hace picos de presión alta, ¿no? Producto de los despertar. Entonces, tal vez a este paciente, si le das un ansiolítico, si ayudas a que duerma mejor, esta presión sistólica de la noche va a bajar mejor, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Decirle que haga cambios en sus hábitos de alimentación, baje el sodio, baje el alcohol, el consumo de café, haga más deporte, bajen el colesterol, el sobrepeso, etc. Y en unos 6 meses podrías repetirle el mapeo. Esta es la guía que también nos da los mismos parámetros para diagnósticos de hipertensión. Como se dan cuenta aquí, en el caso de un mapa,
durante el día, si es mayor de 135,85 es hipertensión, si es de las 24 horas mayor de 130,80 y si es en la noche mayor o igual a 120,70. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos por ahora, chicos. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. De repente por ahí tienen algún casito interesante que desean consultar. Su abuelita de repente que está recibiendo tratamiento y no mejora. O algún familiar. Entonces, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Nos hemos pasado más de la cuenta. Bueno, entonces, vamos a terminar la clase. Creo que la otra semana tenemos la siguiente clase. Ojalá que lo podamos hacer presencial. Tenemos que hacerlo presencial. Ya, y nuevamente, chicos, gracias por su tiempo. Sé que nos vamos nutridos de algunos aspectos importantes.